Esto es Tangente, el segundo podcast más grande del país por audiencia. ¿Quién nos gana? Casa de Dios. ¿A quién le ganamos? Al rezo del rosario de la diócesis de Escuintla. Sobre todo cuando los misterios no son los que nos friegan, son los gozosos y los misterios dolorosos. Pero ahí vamos, segundo lugar. Vamos a tener un programa interesante hoy. Recuérdese, ya en serio, por favor, siempre nos hace el gran favor usted de compartir el contenido de Tangente, pero lo mejor es suscríbase a todas nuestras redes, por favor, en su red favorita, denle a la campanita y vamos a seguirle trayendo buen contenido. Eso es lo que espero el día de hoy. Necesitamos como país actualizarnos, pues como ciudadanos guatemaltecos, actualizarnos con el tema de la migración. Ha cambiado grandemente. Así que tenemos que engavetar un poco las asunciones que teníamos y vamos a hablar un poco de eso para actualizarnos con alguien que sí sabe del tema y con un recién deportado. No sé si ya vieron así en el programa, ya vieron quién es el deportado, ¿verdad? Pero ahí lo voy a presentar en un momento, pero empiezo con el invitado, porque el deportado es de la casa, ¿verdad? Empiezo con el invitado, Pedro Pablo Solares, experto en migración, guatemalteco. ¿Dudas así? Porque el tema está... Yo no sé si hay alguien experto en migración hoy en día. Vamos a hablar porque es un fenómeno que está cambiando mucho, pero sin duda sos el experto al cual nos vamos a abocar y por favor guiarnos y salir con esto con una mejor comprensión del fenómeno como guatemaltecos es demasiado importante. Y el otro es, ya no lo voy a presentar así, mala onda la verdad. No, autodeportado. Sí, no, regresa en sus regresos físicos a los micrófonos de Tangente el licenciado Edgar Ortiz. Veniste un sabático año, ni tan sabático porque te tocó como la gran sabático, sí. Sí, pero sí te fuiste a estudiar a Estados Unidos precisamente. Y bueno, tu experiencia, digamos, en ese caso no es la del migrante guatemalteco típico, pero seguramente tenés algo que nos vas a ir contando aquí sobre cosas que viste siendo latino, siendo guatemalteco, estudiando en Estados Unidos en estos momentos. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias Javier, por la invitación. No sé ni siquiera cómo abordarlo, pero creo que lo primero que tenemos que tener es como una idea del volumen de migrantes en este momento y las tendencias. Si te parece, empecemos lo que se puede medir y lo que se sabe. ¿Cuántos migrantes guatemaltecos hay ahora en Estados Unidos aproximadamente? Sería la primera pregunta que te quiero hacer. Y que nos pintes un poco el mapa. ¿Dónde están esos migrantes guatemaltecos? ¿En qué partes de Estados Unidos más o menos? Sí, hay diferentes datos acerca de cuántos guatemaltecos hay en Estados Unidos. El más flaco de todos esos lo tienen los propios Estados Unidos en su censo oficial, que no llegan ni a 2 millones, es decir, no logran encontrar una cantidad considerable de guatemaltecos en Estados Unidos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ya reconoció que son más de 3.600.000 los que calculan ellos sobre la base de las personas que han llegado a tocar la puerta un día a un consulado y decir quiero mi pasaporte o quiero algún trámite. O sea, eso es un dato que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. A eso yo le agregaría la gente que no tiene la capacidad de llegar a uno de los 26 ya consulados que hay en Estados Unidos, o que cuando llegó se le rechazó la solicitud o no tuvo acceso al sistema consular por alguna razón, que no son pocos. ¿Qué tan grande crees que es ese subregistro? Un 20% tal vez. Algo así, es un dato muy difícil de calcular, pero 4 millones de guatemaltecos no es atrevido pensarlo. Esto además de guatemaltecos que han nacido en Estados Unidos por nacionalidad, pero que no han registrado su nacimiento en Guatemala. Distribuidos son 50 estados en Estados Unidos. Yo diría que por lo menos unos 24 estados tienen una población significativa de guatemaltecos. Empezamos llegando a ciudades como Los Ángeles, como Chicago, Nueva York, Houston, algunas en Florida hace mucho tiempo, pero hoy en día estados como Nebraska, como Ohio, estados como Tennessee tienen unas poblaciones guatemaltecas que de verdad impresionan cuando uno llega de lo vivo que está la cultura guatemalteca, específicamente de algunas regiones del país. Además está esta dinámica de ciudades espejo, que es el término que vos has tratado utilizado. de acuñar. Sí, pero sí te explica esa dinámica, porque básicamente, quisiera que explicaras qué es eso de las ciudades espejo, no que lo haga yo pobremente parafraseándote lo que he leído, sino que nos expliques qué es eso de las ciudades y comunidades espejo
Y ahí sí ya nos vas pintando el mapa de dónde están más o menos los que salieron, de qué parte de Guatemala y dónde se fueron a Estados Unidos. Bueno, sí, usando el caso del autodeportado aquí que nos acompaña el licenciado Ortiz, Edgar cuando escogió, digamos, a dónde ir a Estados Unidos, creo que fuiste a Washington, D.C., y tuviste ciertas facilidades para poder llegar ahí, había una población, bueno, posiblemente hablas inglés, te desarrollas en la cultura, digamos, citadina de Washington, pero además una persona que viene de una ciudad como Guatemala o de San Pedro Sula, San Salvador, cualquier país latinoamericano, cualquier ciudad latinoamericana, llega a una ciudad donde haya facilidades para la población hispana en Estados Unidos, que hoy en día es casi cualquier ciudad grande. El otro día estaba en Washington, D.C., en un Walmart cerca del Capitolio y los rótulos estaban en inglés y en español en la capital de Estados Unidos. O sea, ese es el nivel de penetración que tiene el español. Pero si sos, por ejemplo, un miembro de la comunidad lingüística Chuj, que habita en 3 municipios del norte de Huehuetenango, y solo hay 60,000 Chuj en todo el mundo, entonces tus opciones se reducen a solo una serie de pocos pueblos a los que han elegido ir las personas de tu propia comunidad a Estados Unidos. En el caso de los Chuj, hay 7 ciudades que yo he identificado en Estados Unidos, pero esas no son las mismas necesariamente que las de otros pueblos, también mayas, que buscan esas asociaciones y que van realizando un fenómeno que hace que las poblaciones, especialmente las mayas guatemaltecas, aunque no solo las mayas, también algunas de Oriente, van formando comunidades allá en Estados Unidos de una forma más fuerte que lo hace cualquier otra nacionalidad. Estoy grabando un jueves, algunos le llaman a esto un pequeño viernes, no importa, al final de cuentas lo más importante es siempre cuidar usted su hígado y tener la mejor recuperación al día siguiente si va a beber. Entonces, la recomendación, como siempre aquí en Tangente, es PariSmart Himalaya. PariSmart Himalaya es el hepatoprotector natural. Usted se lo toma con el primer trago y al día siguiente no solo la recuperación es mejor, sino lo más importante, su hígado protegido contra los efectos del alcohol. Beba en moderación, hágalo tranquilo con PariSmart. Recuerde, las principales tiendas de supermercados y en Super 24, ahí puede adquirirlo. Va, y contanos un poco, digamos, o sea, si nos pudieras salpicar ahí, por ejemplo, la gente que viene del altiplano, de qué departamento, de qué etnia, más o menos dónde se ubica. Nos hablaste de los Chuja ahora, pero yo conozco, por ejemplo, el tema de los que vienen de Cubulco. Ese me lo sé porque yo trabajé con gente de Cubulco y me contaban esa dinámica. Y sé que, por ejemplo, es Nashville y los alrededores, en Tennessee, que están. Contanos un poco para entender dónde están en el mapa los guatemaltecos en esas comunidades de Ciudades de Espejo. Sí, exactamente. Bueno, es que no tendríamos suficiente tiempo en más el o menos para poder ver, porque son muchísimos. Yo calculo que debe haber más de 300 ciudades de espejo en Estados Unidos. Es más o menos lo que yo calculo que debe haber. Yo personalmente he visitado como 90. Y, por supuesto, los cubuleros en Nashville, Tennessee. Pero si te vas a un pueblo, a una ciudad cercana a Cubulco, Salamá, los salamatecos no están en Nashville, sino que ellos ya están en Richmond, Virginia. Pero si vas un poquito más al norte, en Manassas, vas a encontrar más gente de Quetzaltenango, ¿sí? Si te vas a Carolina del Norte, te vas a un pueblo como Morganton y yo te diría que un 30% de la población, antes de todo lo que está sucediendo ahora, era hispana y de esos hispanos el 80% era precisamente guatemalteca que venía de Aguacatán, Huehuetenango. Entonces, esas dinámicas realmente van formando unos, para que nos hagamos una idea, yo lo que me imagino es uno de esos mapas de líneas aéreas que establecen el hub y que va hacia diferentes ciudades y que van trazando unas líneas. Algo así, creo yo, es el mapa de migración guatemalteca desde Guatemala hacia Estados Unidos, que va desde ciertos pueblos específicos hacia otros muy específicos en Estados Unidos. ¿Qué dinámica se instala esto? Digamos otra vez de lo que le van contando a uno, pero no sabe uno si es un dato anecdótico o son tendencias, pero me contaban que algunos de los pueblos empiezan a ordenar el tema de, ven la migración como algo que la comunidad te ayuda, pero te la tienes que ganar. Entonces, digamos, están los guatemaltecos aquí que se quieren ir y allá los reciben, pero hay como un orden. Vos te podés ir porque te toca, esta familia no ha tenido la oportunidad, la van a ir a recibir ahí. ¿Qué tipo de dinámicas se instalan? Sí, sin duda. Y solo tal vez para poder matizar el asunto, yo creo que voy a empezar a hablar muy conscientemente en pasado, ¿verdad? Porque en estos meses esas dinámicas creo que ya no están sucediendo.
Pero sí, lo que sucedía en el pasado es que no era que una persona de un pueblo de repente decía, oh, se me ocurre que me voy a ir a Estados Unidos y no tengo trabajo aquí, tengo la necesidad de ir a Estados Unidos, sino que esta es una dinámica que ha funcionado y ha servido durante más de 30 años en muchos poblados del país. El abuelo ya se fue, construyó una casa, el papá ya se fue, construyó otra casa. ¿Qué creen que va a ser el hijo y qué va a ser el nieto? Yo decía en alguna ocasión, mientras los papás de las personas más privilegiadas, la mamá cuando tiene su hijo en el vientre dice, mi hijo cuando crezca va a ir a la universidad, en algunos pueblos la mamá dice, cuando mi hijo crezca va a ir a Estados Unidos. Es un modelo familiar que se va apoyando en redes familiares y en redes comerciales dentro de los pueblos. El tiendero presta el dinero, posiblemente el abogado hace la escritura, se pone en garantía un terreno y ese terreno por lo general está pagado en un año o menos con la deuda, con el trabajo que se hacía en Estados Unidos. Esa era una dinámica que estaba muy instalada y que por supuesto quienes buscamos que el país se desarrolle, pues lamentamos que esa sea la forma que las personas tienen para poder sobresalir, para poderse desarrollar, pero es una cosa que funciona para la gente del día de hoy, ¿verdad? Y que por ese sentido que hace es que se volvió tan numeroso en términos poblacionales y en términos económicos para el país. Ahora me gustaría, digamos, entender, uno se queda, digamos, la primera vez que algunos nos conectamos de lleno con el tema, más allá de que sabías que la migración era muy grande, pero creo que se empezó a educar a la población de lo que era la migración, es la crisis de los migrantes, de los niños migrantes en el gobierno de Obama. Ahí es cuando muchos empezamos a quererlo entender fenomenológicamente qué está pasando. Y nos quedamos con el tema de qué es cambio climático, en algún caso, por ejemplo, corredor seco, ¿verdad? Economía y seguridad, básicamente. Eso es como lo que teníamos. Toda la gente que vive en el Triángulo Norte, ahí también nos volvimos triángulo norteños. Aunque para Trump creo que somos shitholeños, exactamente. Pero la pregunta es, ¿cómo es esa dinámica hoy en día de esas fuerzas, digamos, sociales, económicas y de clima que empujan? ¿Cómo las podrías describir? ¿Cuál es más grande una que la otra en este momento? Otra vez, sabiendo que es una cosa que cambia a cada rato, pero ¿cómo le asignas peso, digamos, a esas fuerzas que empujan a los guatemaltecos? Las personas que eran entrevistadas, guatemaltecas, que eran entrevistadas para preguntarles por qué se fue a Estados Unidos o por qué se quiere ir a Estados Unidos, más del 90% decía que por razones económicas. No hay trabajo, o quiero hacer mi casa, o quiero conseguir un mejor salario, o mi primo la está haciendo en otro lugar, y por esas razones económicas es que yo me voy. Sin embargo, no es solo de dar, o sea, no es una apreciación simple de simplemente decir la migración guatemalteca es económica, como algunos sectores en el país están muy interesados en hacer ver. Porque con la creación del trabajo, entonces se podría pensar que ese ánimo de emigrar está eliminado. Pero no, realmente lo que pasa es que yo creo que hay una brecha demasiado grande. Si tuviéramos que decir las causas de la migración ya un poco más profundas, la brecha de desarrollo entre Estados Unidos y Guatemala es tan gigantesca, es tan monumental, que realmente el atractivo de vivir en un lugar o el otro se vuelve una decisión muy fácil para las personas que tienen la posibilidad. Y por supuesto, nosotros que estamos aquí metidos tal vez en el tráfico, haciendo 2 horas de tráfico en la mañana para ir de un suburbio de la capital para el centro donde se consigue el trabajo, lo podemos entender de una forma. Pero las familias que viven en las condiciones que se vive en una aldea de San Marcos o una aldea de Huehuetenango, donde el índice de desnutrición es tan alto que todas las familias han perdido a algún miembro de la familia por desnutrición, donde las escuelas están en las condiciones que han estado históricamente y donde realmente no hay ningún tipo de desarrollo para que la persona logre sobrevivir y salir adelante y formar una vida feliz, cuando lo comparan con lo que están haciendo los primos. Otra vez regresamos en Nashville, Tennessee, donde los niños van a las escuelas públicas allá, donde se alimentan de la forma como se alimentan, donde tienen las instalaciones deportivas del nivel que tienen acceso, donde tienen el tráfico, un carro y un montón de cosas más. Yo creo que eso va matizando de una forma muy importante esa causa de expulsión que tiene el país y que si simplemente
nos propusiéramos a crear más plazas de empleo, aún estaría ese incentivo por ir a un lugar que, por tercera vez lo digo, la brecha de diferencia es demasiado grande. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero, bueno, antes, contento porque es mi primer programa en persona en un año, porque había hecho algunos online, pero no es lo mismo. No. Y alegre estar con Javier y contigo, Pedro Pablo, que sos un buen amigo también de hace años. Así que contento de estar acá. Y los que están viendo saben que tengo mi taza de Cobán Imperial, porque no es publicidad, eso no es publicidad, eso es parte de la personalidad. Y no sé si la audiencia ya sabe que además Cobán es parte identitaria para vos, no solo por ser tu pueblo, sino algunos te dicen Cobán, o te decimos de vez en cuando Cobán. Era mi apodo de cariño de la U. Entonces, Cobán. Para que veas cuántos del interior habían en la Marroquín. Entonces era así como, son de Cobán, o sea, su apodo es Cobán, no hay otro. Pero, o sea, sí, cabal. Y el que era de Zacapa era Zacapa. Bueno, dicho eso, bueno, entremos en materia, pues. Es que la brecha salarial es muy alta. También. Es que la brecha salarial es muy alta y entonces cuando tú estás allá, yo fui migrante, pero otro tipo de migrante, muy privilegiado, con beca, estudiando. Entonces, sí, es distinto. Pero también estás sujeto también a los mismos vaivenes políticos que hubo a partir de enero, porque para mí fue una cosa vivir de agosto a diciembre, perdón, de agosto a enero fue una cosa y del 20 de enero en adelante fue otra. Y hubo momentos en los que también dije, uy, de repente la ola va pegando también a los estudiantes porque viste que comenzaron a atacar a las universidades, pero era otro tipo de problemas, ¿no? Sí. Eran problemas más asociados a la libertad de expresión, a la opinión política, pero luego vas entrando en contacto con la comunidad migrante estando allá. ¿Lograste encontrar comunidad ahí en Washington? Encontré algunos porque guatemaltecos hay muchos. Sí. Hay muchos, salvadoreños, particularmente en la zona de Washington y Virginia, hay muchos salvadoreños. Y entonces era muy amigo mío, un salvadoreño que trabajaba en la universidad, don Nelson. No nos está viendo seguro porque no. Sí, El Salvador, pues, y es muy fan de Bukele, por cierto. Pero don Nelson... ¿Es de los que rezan el rosario con el podcast de yo creo que sí. No, don Nelson, gran tipo. Y Nelson era un poco mi termómetro, porque me decía, mire, se llevaron unos paisanos suyos. Digo, ¿cómo así? Sí, vecinos míos de 20 años de vivir aquí y tal. ¿Y qué pasó? Un ticket de tránsito. Un ticket de tránsito, manejaban un vehículo y bueno, eso es una falta aparentemente en estos días y fuiste viendo de cerca y te iban contando historias anecdóticas de deportaciones y también logré conocer a algunos que me contaron historias de autodeportaciones, gente que decía, bueno, la vemos muy cerca, gente con papeles. Curiosamente, no era gente que estuviera en un estatus ilegal. Bueno, si estaban trabajando en universidades, gente que tiene papeles. Esta persona yo creo que era ciudadano. Pero había otros que tenían algún permiso temporal y que de todas formas veían el asunto de forma tan dramática que elegían irse. Pero, insisto, el tema sí tiene un componente económico. No porque no haya trabajos aquí, sino porque, bueno, pensá que si tu vida te llevó en Guatemala a tener 5 años de escolaridad con suerte, los trabajos a los que puedes optar son trabajos manuales muy, muy básicos. Y obviamente lo que te van a pagar en Guatemala y lo que te van a pagar en Estados Unidos por el mismo trabajo es una brecha muy grande. Es demasiado. Es demasiado. O sea, por conserjería en Estados Unidos tú puedes cobrar en Washington $35,000, $40,000 por año. Y en Guatemala no vas a ver eso en 10 años, probablemente, de trabajar. Construcción. Y entonces, claro, construcción no se diga, aunque la gente trabaja muchas horas. También hay otros aspectos humanos que ves de la construcción, gente que trabaja a veces dos trabajos de construcción y no sé cómo aguantan. Y a veces en condiciones extremas. Extremas, porque les cuento que el verano allá no es, dicen Zacapa, no, es peor, es horrible. Yo no sé cómo la gente aguanta trabajar en exteriores en verano, por ejemplo. Entonces sí, es muy difícil, pero ves cómo es la realidad social y ves que a la gente... por lo menos mi percepción anecdótica, porque no puedo hablar estadísticamente, creo que hay además más datos, pero sí sentías que la gente pues nota el cambio que hubo de enero para acá. Creo que en general incluso hablar español por la calle no es tan libre como antes, no es tan cómodo. Las páginas web, por ejemplo, de la Casa Blanca, de algunas empresas del Estado, estaban en español e inglés, y fue lo primero que pasó en enero. Desaparecieron las versiones en español, algunas señalizaciones oficiales, quitaron el español, dejaron el inglés. O sea, al margen de las políticas, vamos a decir así, oficiales
y formales de El cambio deportación. cultural y la percepción. El cambio cultural, la actitud, ese empoderamiento de la exclusión es jodido. O sea, si sos latino en Estados Unidos es jodido. No importa cómo te ves. Sí. Porque la gente dice, muy blanquito. No. Es que no ese es el punto. Uh-huh. O sea, es peor, obviamente, si tú te ves menos parecido al vamos a hablar del votante duro de uh-huh. Trump, ¿no? El blanco, el guaso, rural. Obviamente es peor mientras menos blanco sos, pero aunque la gente dice, blanquito, latino, es que tampoco es el punto. O sea, igual sos un extraño, igual te ven con desconfianza, no te sentís querido, lo puedo decir, no por la gente, porque los amigos en una ciudad progresista como Washington, D.C., tan diversa, pues, sí, qué bonito, qué lindo. Pero más allá de eso, no te sentís muy bienvenido. O entra la sospecha. Entra la sospecha, están los temas, ya digo, a otro nivel de que, bueno, de que hay que favorecer lo nacional y bueno, y también las oportunidades van cambiando. Entonces es una época muy compleja y para mí fue interesante haber vivido como las dos versiones, porque literalmente fue vivir en dos países completamente distintos. Y bueno. Y que se siente como en el ojo del huracán ahora, ¿verdad? Porque, o sea, digamos ya barriendo un poco así lo preliminar que quería de comprender básicamente el fenómeno, es precisamente ese cambio cultural que se va a tener después que reflejar, obviamente, en métricas que podamos nosotros entender después, pero es ex post. Ahora se siente como los tambores de guerra y se siente el ojo del huracán, como decía, porque sí se está armando, digamos, la administración estadounidense para un volumen de deportaciones que todavía no ha cambiado grandemente a como se traía en los últimos gobiernos. Estoy pensando Barack Obama, Trump número 1 y Biden. Pero sí miras, por ejemplo, ese presupuesto que pasaron, el Big Beautiful Bill. O sea, ahí se sabe un ejército prácticamente, ¿verdad? O sea, va a tener el presupuesto de un ejército. Y las capacidades para arriba, y con esa percepción que ya se empieza a sentir, es donde los migrantes empiezan a sentir esto viene y me va a pegar muy, muy duro. ¿Qué sentís vos, además del testimonio que tiene Edgar de haber estado meses viviendo allá, pero como él decía, no lo vamos a comparar con el migrante típico guatemalteco, pero en tu investigación y monitoreo que haces constantemente, ¿qué estás sintiendo de esa percepción que dice Cobán, que lo refuerce, lo amplíe, para que lo podamos contar? Es increíble, yo era de los que pensaban, realmente lo confieso, yo pensaba que la intención de tener Estados Unidos para los guatemaltecos como un segundo país para desarrollarse era algo que ya era muy difícil de revertir. Uh-huh. Yo no veía que cambiara. Pasó incluso Trump número 1, como decís, y la migración aumentó en nuestro monitoreo, y eso se ve reflejado en remesas. Yo no veía que fuera algo real, hasta pensaba que posiblemente Trump, siendo el tipo de político que es, pudiera estar haciendo solo una llamada de tuzas. Pero yo siento, acabo de estar, viajo con cierta frecuencia y acabo de estar la semana pasada en Georgia, en Tennessee y en Alabama. 3 estados, específicamente en condados muy rojos, muy republicanos. Hay diferencias entre ellos, dicho sea de paso. Uh-huh. Pero estoy viendo que la población guatemalteca en Estados Unidos, como dice Edgar, están diciendo por primera vez en la vida, de verdad me quiero regresar a mi casa. Uh-huh. Me quiero regresar a mi casa. Y entrevistábamos a personas por separado y la narrativa colectiva es muy parecida. Uh-huh. Uno decía, y no quiero minimizar el problema, pero es textualmente lo que él decía, si a mí me agarran, que me agarren, yo en el avión de deportación voy a ir cantando. Uh-huh. Porque es algo que quise hacer mucho tiempo, nunca tuve las agallas de hacerlo, y ahora si me agarran, pues entonces voy a aprovechar para cambiar la vida. Una cosa así como sobrada. Eso sí, por supuesto, las implicaciones familiares que tiene lo que está sucediendo en Estados Unidos, en lo que grupos de personas no identificadas, con rostros tapados, atrapan a personas y las llevan a lugares desconocidos a los que, dicho sea de paso, un abogado y un consulado no tienen acceso. Son cosas muy fuertes, son cosas que van cambiando el paramilitarismo. Es así como sí, totalmente. Van provocando que veamos a lo que está sucediendo allá más que como las decisiones de una administración, como se le dice
frecuentemente más cuando se trata de Estados Unidos, pero a un gobierno empieza a parecerse un poco más a lo que nosotros en otras partes del mundo hablaríamos de un régimen, Sí. ¿no? Y un régimen que, dicho sea de paso, y de forma abierta, sin tapujos, ellos mismos promueven como un régimen que utiliza el terror para poder amedrentar, que es el propósito principal de la política migratoria. ¿Qué es esto? Lo que están ellos proponiendo, y esto viene desde Trump 1, es que el mecanismo que ellos han identificado más fuerte para evitar que gente llegue a Estados Unidos y que gente viva en Estados Unidos de forma ilegal es lo que ellos llaman el deterrence, que quiere decir la disuasión. Vamos a hacer cosas tan complicadas, tan difíciles, tan dolorosas para las personas que hacen esto que las demás personas no lo van a querer hacer. Producto de eso fue, por ejemplo, la separación de familias en 2018. Producto de eso han sido las condiciones inhumanas, han llamado algunos, de los centros de encarcelamiento de personas atrapadas, y producto de eso estamos viendo ahora otras características que posiblemente no imaginamos que fuéramos a ver en ese país que se autoproclama como el país de la libertad y de una tradición democrática y republicana tan grande. Sí, no, a mí ese punto me parece relevante. O sea, quizás lo que hay que entender es como el complejo de medidas que están tomando para reducir la migración, porque más allá de las estadísticas oficiales y del número de deportaciones, yo creo que ese punto que tocaste es fundamental. El modus operandi cambió y los agentes con rostros cubiertos, bueno, este centro de detención en Florida, ¿no? En los Everglades, las condiciones... Alcatraz de los lagartos, de los caimanes. Esas cosas, por ejemplo, van más allá de los números efectivos de deportación. O sea, el efecto disuasivo que eso tiene sobre el migrante es grande. Y al mismo tiempo, creo yo, hay una idea que yo cuestionaba mucho en mis debates con algunas personas que quizás eran menos pesimistas con lo que podía hacer la administración actual. Decían, bueno, eso va a ser deportar criminales. Digo, yo no estoy tan seguro que sea solo un tema de deportar los criminales. Porque si hablas con los abogados de migración, también te están contando que las aplicaciones de migración legal, háblese de aplicaciones de naturalización, gente que cumple las condiciones, obviamente, o condiciones de permisos de trabajo formales, te cuentan que todo está mucho más lento, mucho más difícil. Quizás la variable más grande es que cuando alguien llena su aplicación para una green card, por ejemplo, puedes hacerlo con auxilio de un abogado, que es lo preferible porque ellos saben mejor que, digamos, cómo no cometer un error, pero mucha gente lo llena por su propia cuenta y es común que cometan un error el relleno, pues es un formulario, ¿quién no se equivoca en un formulario? Entonces antes te decían, se equivocó, corríjalo, y eso ahora es adiós, chao, y eso puede ser sinónimo de una rechazo de la aplicación. No, que te rechazan el formulario, sí, pero que te remuevan del país. O sea, porque, bueno, se equivocó, usted está ilegal y te sacan. Eso antes no era frecuente. Y no estamos hablando de migración ilegal. Sí. Eso es un tema. Y el otro es, por ejemplo, las naturalizaciones. Lo que cuentan abogados de migración es que ahora te piden, por ejemplo, tus redes sociales. Si es, por ejemplo, una naturalización por matrimonio, te dicen, siempre te han pedido fotos y prueba de que no es un matrimonio arreglado. Pero ahora te dicen, no, quiero ver tu Instagram el último año, quiero ver si esa persona sale contigo, quiero ver qué posteas en las redes. O sea, yo creo que es mucho más complejo. Y para entender, de reforzar lo que están diciendo ustedes, y cómo iban por ahí los tiros, es a quién le encarga Trump el tema de la política, en este caso. O sea, hay que entender quién es Stephen Miller y su carrera y lo que está detrás. Steve Bannon como estratega, digamos, ahí en ese mundillo, digamos, generando corrientes de opinión o sea, estás hablando de gentes, por ejemplo, Steve Bannon tiene la idea de que los blancos van a hacer, si se les paga lo suficiente, los trabajos que hacen los migrantes. Por ejemplo, Stephen Miller es una persona que siempre ha sido xenófobo, se ve, su línea es xenofóbica. De hecho, hay récord de por eso. manifestaciones que ha hecho. Y Tom Homan es un hombre duro en ese sentido también, ¿verdad? O sea, todo lo que ha tenido su postura ha sido antimigrante. Estoy hablando de las personas que tienen el tema de parte de la administración Trump
hacia adelante. Entonces, todo eso de aquí hay un escenario gana-gana, vienen a complementar trabajos que ya no quieren hacer ciertas comunidades en Estados Unidos, puedes verlo a nivel de etnia o lo que sea. Eso ha desaparecido. El mapa y la realidad es lo que está diciendo Edgar. Ya se puede saber en este momento, Pedro Pablo, cómo ha afectado esa disuasión de la migración, los cambios en esas tendencias de migrantes, porque lo que estábamos diciendo hace un momento, vos lo decías, durante Trump, durante Biden, los números siguieron al alza, la cantidad de migrantes. Eso me imagino que tiene que estarse viendo ya que cambió. Por ejemplo, cosas como las caravanas ya no pasan, ¿verdad? No va a pasar. O sea, los fenómenos de las caravanas desaparecieron completamente. De hecho, las ciudades que estaban mexicanas, fronterizas con Estados Unidos, que eran centros de espera para ingresar a Estados Unidos, eso también ya se eliminó, ya no hay gente ahí. Yo creo que algo que nosotros como país tenemos que ver con mucha puntualidad es el número de deportaciones y entender que cómo la política ha cambiado, porque si bien es cierto, las deportaciones se mantienen en un nivel no mayor, o sea, parecido, digamos, un poco menor. Pero ¿cómo los deportan ahora? Pero en el pasado... ¿Y con qué pretextos? ¿Y a quiénes? ¿Por qué? Porque en el pasado la enorme mayoría de las personas que eran devueltas desde Estados Unidos era gente que estaba haciendo el intento de ingresar a Estados Unidos y que eran rechazados por alguna razón. Si ya estabas adentro, no había una... Si estabas adentro, alguien que tuviera un gran conflicto con la ley o que cayera de una forma mala en el sistema, pues entonces también era una persona que era retornada, pero más o menos un 10% se estimaba, no hay un número oficial, pero se estimaba que 1 de cada 10 guatemaltecos era alguien que ya vivía en Estados Unidos y 9 de cada 10 eran personas que estaban haciendo el intento. Hoy tenemos números de deportaciones, creo que 6,000 personas ingresaron el mes pasado, 6,000 el mes anterior. También ha costado para el gobierno de Trump lograr ese ritmo que traían las deportaciones anteriores, pero otra vez, la mayoría de esta gente viene en un momento cuando las personas ya no están tratando de ingresar a Estados Unidos. Entonces son redadas ahora adentro de Estados Unidos. Uno solo puede suponer que esta es población que ya vivía adentro del país y que está siendo el primer producto de esas redadas de deportación, que dicho sea de paso, hay que diferenciar que la persona que es aprendida en una redada no necesariamente va a ser deportada. Y si es deportada, no es un proceso que le tome poco tiempo al gobierno de Estados Unidos. Hay una gran dificultad para ellos de atrapar a la persona y de enviarla finalmente de regreso por el sistema legal que existe en Estados Unidos. Pero eso también se ha empujado los límites. Eso es precisamente lo que están buscando ellos eliminar prácticamente. Y es yo creo que esto que Trump mencionaba en su campaña, la política del sentido común, en muchos casos se va traduciendo a la eliminación de garantías, de procesos que están establecidos en la ley, que tienen otras significaciones, pero en aras de lograr resultados numéricos. ICE hoy en día tiene el propósito de tener números, es decir, le establece cuotas a ICE y esos números tienen que ser encontrados porque él lo que quiere es declarar una victoria política, por supuesto, en una de las mayores promesas de campaña que tuvo, que es precisamente expulsar a la población migrante indocumentada, y que no sé qué piensen ustedes, pero que yo pensaría que no está hablando solo de población migrante indocumentada, sino que creo que están hablando específicamente de gente hispana. Yo no he visto que dentro de estas redadas, dentro de esas políticas, haya mucha población, por ejemplo, asiática involucrada. Y se estima que 1 de cada 6 migrantes indocumentados en Estados Unidos son asiáticos. Pero la gente que está siendo expulsada es hispana. Es hispana y hay una perfilación, digamos. O sea, hay un objetivo racial. Exactamente. Sí. Bueno, sí. También creo que es como el estereotipo del migrante que, digamos, el votante de Trump tiene en su cabeza, ¿no? El Porque es wetback. con el que más el de la vive, frontera. el que ve, tal, el de la frontera. Creo que eso lo explica, y yo creo que el efecto disuasivo se va a empezar a ver pronto. Y creo que también a lo interno nuestro va a haber una conversación importante, porque hemos sido ultra dependientes de las remesas en estos años, ¿no? Yo quería tocar el tema de las remesas.
Y solo antes de las remesas te quería preguntar, Edgar, si nos podías ilustrar también el cambio que se ha hecho. Pedro Pablo empezaba a hablar del uso de la legislación y cómo esta administración ha empujado los límites. Hablan de invocar leyes de tiempo de guerra que tenían cientos de años más de 100 años de no usarse. La actitud con las cortes, la desobediencia en algún momento a las cortes. Si nos pudieras contar un poco eso también para terminar de ilustrar el punto que decíamos, de que es un cambio completamente de actitud, que no lo puedes ver en cifras, sino tenés que entender cómo están buscando activamente esas cuotas de deportación. Bueno, en primer lugar, yo creo que, por ejemplo, viste una ola de decisiones de revocar el paro humanitario a países como Nicaragua, por ejemplo, que eran migrantes que huyen de la dictadura de Ortega, que estaban bajo el paro humanitario, eso lo quitan. Ves que hay moratoria de visados a muchos países, incluido Venezuela, que típicamente se supone que es una de las prioridades declaradas de la administración, ¿no? Combatir la dictadura de Nicolás Maduro, pero quitan esos beneficios. Eso es como la ola de medidas normativas, digamos, porque no es del Congreso, pero es del Ejecutivo. Y eso se cuestionó en las Cortes, y la Corte Suprema ha sido muy diferente con el presidente. Creo que es el resultado de la configuración tan conservadora de la Corte Suprema. Yo diría configurada por Trump, ¿verdad? Que hay que decir que ha tenido un golpe de suerte también para poder tener una mayoría importante ahora en las Cortes. En la Corte Suprema, perdón. Y que lo siento, RBG, pero se retiró muy tarde y falleció en el cargo, no pudieron poner a Garland y eso le quitó. Bueno, no importa, eso es discusión para otro día, pero sí, efectivamente, una Corte que a ver, si viéramos... Se alinearon las estrellas. Se alinearon las estrellas y es... o sea, en promedio, digamos, la visión ideológica de la Corte está mucho más a la derecha que el votante medio, pues. O sea, eso hay que decirlo. Ahora, lo que te demuestra eso es... no las decisiones definitivas de la Corte, porque hay que recordar que la Corte Suprema tiene su periodo de opiniones, que son ya la sentencia, después de que tú escuchaste a las partes, dieron sus argumentos, la Corte delibera y emite su sentencia. Pero eso no es lo más importante. Creo que lo que hemos visto de enero para acá es lo que llaman no sé cómo se traduciría, pero el emergency docket, ¿no? Los casos de emergencia. Los amparos provisionales de la Corte, dirían aquí. ¿Por qué? Porque eso no son resoluciones definitivas. Esos son decisiones de emergencia que la Corte toma, no definitivamente, sino solo te dice, ok, tú demandaste tú cuestionaste estas medidas que acabo de mencionar, ¿no? El paro humanitario lo revocaste, la moratoria de las visas, etc. Tú lo cuestionaste en una Corte y un juez en cualquier distrito suspendió la medida. Y la Corte dice, no. Yo de emergencia dejo que esto se quede vigente mientras el caso continúa su curso en un año. Entonces, la cantidad de emergency filings que han habido este año en la Corte Suprema es sin precedentes. Y casi en todas las oportunidades han sido a favor de la administración. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que te dice mucho de a dónde se está moviendo el país. Y eso no es un cambio... sí es un cambio sistemático, digamos. La Corte se lo está demostrando. Y luego, a nivel legislativo, bueno, la medida más radical sería la que mencionaste. La medida de esta ley de... ¿cómo se llama? Ley de Aliens Enemy Act, ¿no? La ley de enemigos extranjeros, que se pasa a posguerra civil y que se usó en algún momento para expulsar, digamos, miembros nacionales de países que estaban en guerra. Entonces, una ley que se pensó para tiempos de guerra, efectivamente, pero que si ustedes leen el proyecto 2025, que es pues, el libro azul de la administración, es algo que se menciona como una medida posible. Se dicen, bueno, ¿y qué tal si, dados los números de... Trump lo ha dicho abiertamente, de hecho. Dicho abiertamente. Es que la piensa o la considera. ¿Qué significa esto, efectos prácticos? Esta ley lo que dice, y ojo que lo has visto en otro punto que voy a mencionar a continuación. La ley dice que si hay un asunto de seguridad nacional y hay una invasión a Estados Unidos, tú puedes expulsar a los enemigos, lo cual tiene sentido. Además, pensemos en abstracto, digamos que Estados Unidos está en guerra con el país con Japón, X, ya ha pasado, de hecho. Con Japón. Entonces, y los detuvieron a los japoneses. Bueno, sí, hay un caso famosísimo en la Corte, ¿no? Por eso. Bueno, tú decís, bueno, en tiempo de guerra puede tener sentido que tú vas a deportar gente nacional de tu país en guerra. Ahora, el asunto aquí es, hay una invasión, como lo están planteando ellos, bueno, estamos invadidos por los migrantes. Es difícil entender que ese sea el sentido de la ley, ¿verdad?
Pero la lógica sería esa. Entonces sería declarar que hay una invasión de migrantes. Obviamente eso se cuestionaría en las cortes. El gran asunto es que las cortes tienden a ser muy diferentes con el Poder Ejecutivo en asuntos de seguridad nacional. Se considera que la seguridad nacional es un tema de lo que ellos llaman una cuestión política. Y las cortes no entran a juzgar una cuestión política, salvo que sea un exceso de la figura presidencial muy grande. Con lo cual, o el Congreso modifica la ley, que no va a pasar, porque el Congreso no está en contra de Trump, o que Trump no lo haga. Pero si lo hace, tendría una herramienta, es una bomba nuclear, a efectos prácticos, porque podría expulsar a cualquiera sin debido proceso, sin nada. Literal, podrías perfilar gente en la calle, detenerla, ver su nacionalidad y sacarla. Eso sería la medida más extrema. En el medio, lo que tenés, creo yo, son estas medidas legales que te dicen, bueno, los migrantes no tienen debido proceso. Entonces los detenemos y los sacamos. Eso lo puedes cuestionar en la corte, pero eso supone que el detenido tiene un abogado. Si no lo tiene, ignoran el debido proceso, te sacan y no hay mucha defensa que tenga la persona. Entonces creo que esos son como el menú de opciones que estás viendo hoy. Ejemplo de seguridad nacional, en otro tipo de migración lo vimos con el famoso caso de, bueno, que no está deportado, está libre bajo fianza, Mahmoud Khalil creo que se llama el chico, que lo detuvieron por sus opiniones sobre Palestina. Sí. Pero ¿cuál es el tema interesante ahí? El tema interesante es que ellos dicen, no, yo no te estoy deportando, yo tampoco te estoy liberando, dicen ellos, atacándote por tus opiniones políticas. Es que hay una ley que dice que la administración puede revocar visados cuando una persona sea una amenaza a la política exterior de Estados Unidos. Entonces, de nuevo, no es un tema migratorio, es un tema de seguridad nacional. Y dicen, bueno, esta persona es una amenaza. Es estirar el chicle enorme. O sea, es decir que una estudiante expresando sus opiniones es una amenaza. O sea, tan débil es el aparato de seguridad nacional. Se vuelve difícil. La última, antes de abordar el tema y cambiar a remesas, por ejemplo, el tema de la desobediencia a la Corte. También, a pesar de tener esta Corte tan complaciente como nos has dicho, ha habido franca desobediencia de la administración Trump. El caso, claro, es el de Kilmar Abrego. Sí. Y miras al Chero, ¿verdad? A Bukele, riéndose de la Corte de Estados Unidos, pero completamente conchavado con Trump, y Trump encantado de esa dinámica. Tenernos de contar un poco esas... y también creo que salió un caso recientemente, lo leí en el New York Times, de ¿cómo se llaman un colaborador eficaz, ¿verdad? No, no es un whistleblower, sí. No, porque no estaba imputado en ningún cargo, pero sí alguien que da la voz. El soplón, un informante acerca que Homeland Security estaba reservando información directamente a la Corte y obliga a los trabajadores de Homeland Security y también creo que que sería el General Attorney's Office, sería como el fiscal general, a mentir directamente a las cortes o guardarles información o tergiversarla para lograr, por ejemplo, vuelos de deportaciones que salgan y no los paren las acciones de la corte. Contanos un poco de... Es que yo creo que hay dos temas diferentes ahí porque tenés el problema de cómo las cortes hacen valer sus resoluciones. Que es el eterno, tenés que regresar a Madison. The least dangerous branch, la rama menos peligrosa, pues la rama más débil, pues ¿qué va a hacer? Yo digo, cúmplase. Discusiones de nerditos constituyentes, de constitucionalistas, sí. No, pero es cierto, la Corte dice, regréselo. Bueno, ¿y quién ejecuta las decisiones? El Ejecutivo. Sí. Y ellos dicen, no quiero. No quiero, porque no dijo no quiero, ojo. Lo que dijo primero el Ejecutivo es, y ahí sí que de verdad que yo les hubiera mandado unos buenos leaks de Watt. No puedo leak porque el señor Abrego está en El Salvador, entonces yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, Omar Barrios haría ficha, fíjate. Entonces dice, mire mi leak, yo no puedo hacer nada porque el Abrego está en El Salvador y yo no tengo, jurisdicción sobre El Salvador, no lo voy a regresar. Y la jueza insiste y dice, mire, tiene que devolverlo porque es ciudadano. Y entonces al final, se soluciona, pero el estiramiento de la desobediencia es esa. Pero bueno, yo ya lo cumplí. Al cuate. Sí, estaba en Secot. Estaba en el Secot, en la prisión. Pero usted no puede devolverlo a ese mismo país. Entonces dicen, bueno, lo vamos a devolver a Estados Unidos. Pero fíjate la parte complicada. Que los límites Por eso yo no soy abogado y digo, el activismo judicial tiene sus límites.
Y creo que vas a poder ganar algunas cosas en las cortes, pero si pensamos que a base de amparos, es obviamente una broma la expresión, vas a rescatar la democracia americana, no. O sea, pero bueno, entonces digamos, él vuelve, al final vuelve. Pero lo que Estados Unidos dice es, bueno, es que Gilmar Abrego tiene cargos y eso lo hace elegible para deportación. Lo que no podemos es deportarlo a El Salvador. Pero como ahora han firmado tratados de país seguro con todo el mundo, entonces lo pueden mandar a Sudán del Sur, pues, que es lo que ya hicieron con otra gente. Y a Guatemala. También. También. Bueno, y Guatemala tendría obligación porque además es de la comunidad centroamericana. Sí, pero bueno, esa es una. La otra es que también un fallo de la Corte que sí es relevante, de la Corte Suprema, es que las medidas cautelares nacionales, las National Injunctions, ya no existen. Ya no existen. Entonces, ahora, ¿qué significa? Por ejemplo, pensemos en el caso de la nacionalidad por nacimiento. Pero un tema de derechos difusos, ¿verdad? No podías, digamos, para hablar en jerga. Por eso, pero entonces lo que está diciendo la Corte es, mire, digamos, el ejemplo es la nacionalidad por nacimiento. Decían, bueno, la enmienda 14 dice que los que nacen en Estados Unidos son americanos, son estadounidenses porque nacieron en Estados Unidos. La administración tiene otra interpretación del artículo y dice, no. Se refiere a gente que legalmente está en Estados Unidos. Entonces, si hay una persona ilegal en Estados Unidos y tiene un hijo o hija, esa persona no es americana. ¿Sí? Ese es el argumento. Entonces, inicialmente un juez dijo, no, eso es inconstitucional, se suspende. Nivel nacional. A nivel nacional, o sea, ninguna. O sea, eso de caso fue, no sé, en D.C., en Texas eso no se puede hacer tampoco. Lo que la Suprema dijo, no, los jueces no tienen la competencia ni potestad de emitir órdenes nacionales. Entonces, si alguien en Texas nace hijo de padres ilegales y en Texas dicen, no, usted no es americano, entonces... Es cuestión de la jurisdicción. Es cuestión de Texas. Entonces, que en Texas vaya a pelear su caso usted, pero si en Texas hay un juez conservador que te dice, no, mire, yo creo que la administración tiene razón, pues te quedaste complicado. Entonces, esos creo que son como los es una gran los derrota límites, para ¿no? la visión federal de Estados Unidos, ¿no? Para el tema... Sí. Totalmente. Sí, hablemos del tema de las remesas. Otra vez, ¿verdad? O sea, la idea que uno tenía venía para arriba el peso de las remesas comparado con el Producto Interno Bruto de Guatemala. Solo una cosa ahí rapidita, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿qué porcentaje del PIB son las remesas? Como que las remesas fueran parte del PIB. Sí. No se computa parte. Pero sí se compara mucho en volumen las remesas que son comparado con el Producto Interno Bruto del país. Y sabíamos que era una tendencia que venía subiendo de arriba de 15%, casi que a un ritmo de 1.5% los últimos años, y ha llegado como a 19-20% ahora. Entiendo, y me corrigen por favor, que no ha bajado el volumen de remesas, pero hay que hilar más fino para saber dónde están, y si ha bajado, digamos, la cantidad de operaciones en el volumen natural, porque lo que sí están haciendo es, de hecho, subiendo las remesas, incluso preparándose para sacar la plata que tienen allá ante posibles deportaciones. Entiendo que ese es el fenómeno, pero a futuro tendría que caerse. Para terminar esa tendencia, esa es la hipótesis, porque este año vamos proyectados a tener un incremento del 20% en el interanual. 20%. O sea, es un montón. Wow. Es un montón de dinero. El año pasado fueron 21.500 millones de dólares. Este año, ayer el Banco de Guatemala estaba diciendo 24. Yo creo que van a ser más de 25.000 millones de dólares los que van a ingresar en concepto de remesas familiares a Guatemala en 2025. Y lo que pasó con la tendencia fue que, así como muchas otras cosas, la pandemia nos vino como que a desordenar un poquito la mesa. Porque antes de pandemia la tendencia era 10, 11, 12% todos los años. Y si ustedes miran la curva, es una curva muy sostenida, muy clara en una fórmula que pensábamos que significaba más personas que llegaban a Estados Unidos con mayor nivel de empleabilidad en Estados Unidos, sumado a mayor necesidad en Guatemala, equivalía a la necesidad de enviar remesas. Pero pandemia vino a romper el esquema, ¿verdad? Primero cayó un par de meses y después repuntó a niveles que no había tenido nunca. Y esa tendencia después fue bajando un poquito en 2022 y 2023 cuando se fue normalizando la cosa al punto que el año pasado tuvimos meses con crecimiento de un dígito, cosa que no había pasado en mucho tiempo. Entonces hasta se llegó a especular si no se estaba empezando a desacelerar de una forma definitiva.
Este año estamos teniendo, sin embargo, un repunte de la remesa que otra vez, esa fórmula de más personas debería de significar mayor remesa, pero si no hay más personas migrando, que es lo que hablamos en el pasado, hace un rato, entonces ese dinero está viniendo de otro lado y por otra razón, ¿verdad? Entonces la hipótesis es sí, ante este temor esparcido que hay en Estados Unidos de la deportación y de un futuro incierto, la gente está diciendo, mejor mando mi dinero, mejor mando mi ahorro y tengo ahí mi inversión en lugar de invertir en un país donde posiblemente en el futuro no vaya a estar. Y buen momento para hablar, digamos, del efecto que tienen esas remesas en la economía nacional. Básicamente lo que hacen es dinamizar consumo, digamos. Sí. Otra cosa que se ha truncado con todo esto es la organización migrante, precisamente para poder influir política y económicamente en el país. O sea, el gran sueño, por ejemplo, era, si los migrantes son tantos, aquí lo que falta es, como dijo el mono, mucha organicémonos y podamos tener verdaderamente un brazo que venga a hacer inversiones en el país y no solo a esparcirse, dinamizando el consumo, y que es ese mal holandés, le llaman los economistas, ¿verdad? Ese ciclo que tenemos de depender de las remesas y qué sectores estimulan, ¿verdad? O sea, los bienes no transables y por qué no crece la inversión en el país. Esa era como un poco la idea, ¿verdad? Estaba el tema también de no solo las encomiendas en dinero, en efectivo, sino las encomiendas también en especie, ¿verdad? Y todo eso ha venido a trastocarse, pero ¿qué es digamos, cómo impactaría en el país? ¿Cómo está impactando esa subida de remesas? Todavía nada más lo que está haciendo es estimulando consumo, nada más. Y a futuro, si eso llega a caer. El presidente del Banco de Guatemala ayer en una citación en el Congreso mencionaba que él observa que este crecimiento no se está yendo necesariamente a consumo, sino que se está yendo a ahorro, ¿verdad? Y que eso viene a ser una razón más por la cual se piensa que esto es dinero que viene preparando. Winter is coming, viene el invierno. Exactamente. No sé de dónde tiene los datos, de dónde lo obtiene, porque realmente no sé de dónde lo obtiene, pero puede hacer sentido, ¿no? Si la persona está mandando dinero para un eventual regreso, no va a afectar el consumo. Pero sí, me gustaría hacer una pequeña burbuja, sin embargo, aquí, y es que yo siento que se habla mucho del consumo cuando se habla de remesas. Y por supuesto, el consumo es una parte importante del destino del uso de la remesa. El único dato que tenemos nosotros es la encuesta que hizo OIM y que está desactualizada ahorita porque se hizo la última en 2022. Pero creo que es 45% el que se destina a consumo. Y un 29% se va a inversión a ahorro. Yo me pongo a pensar, yo tengo un ingreso mensual, ojalá pudiera yo invertir y ahorrar el 30% de mi ingreso mensual. Por eso, pero es un ahorro que después no se traslada, digamos, en una inversión en sectores de gente arriesgando capital sino que, o sea, en ese caso es un ahorro que después se traslada en diferido a consumo. Digamos en el sentido de que se puede comprar no sé si podríamos decirlo consumo, pero sí se compran bienes para construcción, para construir una casa pero o un vehículo. Todo es consumo. Sí. Bueno, la casa es una inversión, ¿no? Pero no realmente si lo miras en términos de lo que no es un bien de capital, es sí, durable. Exacto. Lo que quiero es tratar y es un no transable, ¿verdad? Claro. Lo que quiero es tratar de que de la conversación no salgamos con la idea de que el migrante, y es una idea que está un poco esparcida en el país, que el migrante se va, manda dinero para acá y todo el dinero se invierte, se gasta en Tortrix. Claro. Yo siento que el migrante tiene o las familias migrantes, porque hablamos de los migrantes, pero no hablamos de las familias que están aquí. Las familias que tienen ese modelo de subsistencia, tienen una tendencia grande hacia la construcción de vivienda, hacia la compra de vehículos y hacia el establecimiento de negocios. Y no solamente hacia el consumo de bienes y productos, que por supuesto es inmenso, ¿verdad? Pero que van a hacer esas cosas que van a estar afectadas si este modelo llegara a ponerse en riesgo. Pero otra vez, ¿verdad? O sea, de lo que entiendo que estás diciendo y lo comparto, pero realmente eso es unas formas de diferir el consumo. Incluso, por ejemplo, el poner
¿qué tipo de negocios se están poniendo? O sea, no son grandes inversiones en las cuales estás haciendo transformación de materia prima con valor agregado y todo, sino realmente lo que estás poniendo, por ejemplo, es una tienda. Cosas de ese tipo. Pero yo creo que lo que pasa es que... O la construcción es, perdón, solo para terminar, la construcción es comprar cemento, acero. O sea, no es, al final de cuentas, una inversión de lo que hablamos de que va a generar empleos y va a ser un motor económico de Guatemala. Perdón. No. Es que, a ver, yo creo que habría que como ponerle contenido cuando decimos consumo. Porque, a ver, ¿qué pasa? Las estadísticas que estuve mirando, que tenía el Diálogo Interamericano, cuando se proyectó en la ley grande y hermosa, el impuesto a las remesas, que bueno, me pasó del 10 al 5 al 1 y bueno, quedó lo menos peor que se podía, pero igual quedó. Igual es un problema, porque es un 1% menos que va a entrar a consumo, más las comisiones que ellos pagan en las remesadoras que utilicen. Más, ojo, no se ha hablado, ojo, ley de competencia, más todos las conversiones cambiarias que te ocurren cuando viene el dinero acá, se pierde un porcentaje nada despreciable, pero bueno, digamos, palabras más, palabras menos, me corregirá Pedro Pablo. $500 suele ser más o menos $600 los montos que te puede mandar una remesa por mes, en promedio. 800 creo que andan más o menos. 800. Andaba. Pero estaban los rangos como en Este 500, 800, depende, bueno, pero los rangos son 500, 600, 800. Bueno, pensalo, si tú tenés un ingreso bajo y la remesa es una ayuda primaria para tu ingreso familiar, entonces, mientras bajo es tu ingreso, menos... o sea, más porcentaje del ingreso va a consumo. Pero consumo me refiero a tengo que comer, tengo que, ¿sabes? O sea, eso es para un tema celular, con para natural de divertir. Y lo otro es que como realmente es un fondo, pues, digamos, disperso, ese no es una suma de dinero que podrás convertir en un bien de capital. O sea, si lo ves acumulado es mucho dinero. Pero si tú tomas en cuenta que es una transferencia individual... Así es mucha gente tomando micro decisiones en vez de one big beautiful pot. Exacto. It's beautiful, it's great. It's great. Me van a quitar la visa por eso. Entonces, no te va, o sea, las remesas no te van a sacar de la pobreza, pues, o sea, pero porque la estructura de la remesa está y no van a transformar la matriz económica del país. No, entonces son una gran ayuda porque sin la remesa no tendrías a mucha gente cubriendo sus necesidades básicas. Pero el incentivo es a ese tipo de economía de consumo. Lo que digo es que las variables de por qué no creces están aquí. No transables, sí, correcto. Ajá. Ahora, yo sé que esta parte tal vez es la más difícil, pero ya nos estamos acercando al cierre más o menos a tu impuesto límite, más o menos una hora de programa que tenemos en Tangente. ¿Qué perspectivas hay de futuro? Y yo sé que esto es muy difícil, depende obviamente, número uno, del sínodo electoral en Estados Unidos. Pero también tenemos que saber que hay una actitud del votante estadounidense que se hace difícil desandar lo andado. O sea, realmente miraríamos a los demócratas en otra dinámica respecto al tema de migración y un giro de 180 grados. No ha sido así cada vez que se ha endurecido el tema de la migración. Sí. Sin embargo, también están las fuerzas socioeconómicas vivas de Estados Unidos. O sea, se necesita seguir construyendo. Ahorita hay un boom digamos, están haciendo grandes, inmensos parques de data centers con el tema de la inteligencia artificial, también obviamente lo que venía del estímulo a la inversión y a la infraestructura que estaba haciendo Biden, eso todavía, digamos, hay cosas que sí están en la ley grande y hermosa. O sea, hay fuerzas donde todavía uno pensaría hay demanda para este tipo de mano de obra que aporta el migrante guatemalteco, pero políticamente se ha vuelto como en contra, ¿verdad? No es estructuralmente por la demanda del votante gringo. ¿Qué perspectivas miran ambos en términos de cómo puede esto cambiar, acelerarse o revertirse las tendencias de alguna forma y los cambios que hemos estado describiendo en los últimos 45, 50 minutos? En Estados Unidos. En Estados Unidos, que nos afecten a nosotros. Y también, si quieren, todavía le meto una variable más. ¿Qué está pasando con el norte de México? Está trayendo inversiones, van a ir los migrantes guatemaltecos a trabajar en México, se lo comen todos los mexicanos, no sé. ¿Qué perspectivas hay de futuro? Yo creo que Guatemala se compró esa del sueño americano. O sea, si podemos decir que un país vino y vio esa propuesta como algo atractivo, Guatemala se la tragó entera. ¿Verdad? Y decidió hace 3 décadas que 1 de cada 5, de cada 6 guatemaltecos iban a irse a vivir allá a ese país. Ese modelo este año ha sufrido el golpe más duro
y el golpe más real hacia el futuro que realmente lo pone en riesgo. Yo creo que todos los gobiernos y la sociedad misma, de una forma muy irresponsable, podríamos decirle, dijimos, bueno, nos entran 20,000 millones de dólares ahí y esa deuda social que existe en Huehuetenango, en Quiché, que antes se traducía en todos los problemas sociales que se conllevaban de eso, que se derivaban de eso, se dejaron pasar. Y hoy en día realmente tenemos que hacernos la pregunta de qué pasa si dentro de 2 o 3 años esos 20,000 millones de dólares ya no vienen, o si vienen disminuidos en una cantidad importante. Lo cual creo yo para algunos sectores específicos del país, territorios específicos del país, sería una catástrofe. O sea, yo no sé si podemos dimensionar la aldea de Laxolaja, allá en Huehuetenango. Aquí podemos estar comparados un 20% con relación al PIB de las remesas. Allá debe ser 90%. O sea, la plata que entra ahí es por remesa y por remesa only. Entonces, ¿qué escenario tenemos hacia el futuro? Yo no creo que podamos dar una respuesta definitiva, pero me atrevería a decir que si el liderazgo de la oposición en contra de Donald Trump, que podría recaer en el Partido Demócrata, fuera en lo que nosotros tuviéramos que confiar o tuviéramos que depender, estamos un poco fregados. Porque los demócratas mismos, o sea, en esto no es los republicanos no quieren a la migración y los demócratas sí, en términos de políticos. Tal vez los electores podría ser que sí. Pero el Partido Demócrata no ha hecho ningún esfuerzo por salir de ese círculo vicioso que tienen en Estados Unidos de no poder reconocer que la migración es algo de lo cual ellos dependen. La famosa reforma en la migración que se aplazó hasta que se volvió un tema tóxico. Sí, se volvió un tema tóxico y no es uno que definitivamente los demócratas quieran tocar. Ni siquiera un presidente como Obama, que fue progresista en tantos temas, a la hora de la migración se asustó. Sí. Y no es para menos, ¿verdad? Tuvo la crisis de los niños menores, pero yo no veo que la oposición a la propuesta que está inspirada en las ideas de Stephen Miller y que está impuesta por un Thomas Homan, Tom que le llaman sus amigos, que más se parece un poquito como al inspector de Los Miserables, ¿verdad? Javert. Al inspector Javert, que era inflexible. Una fuerza así. Sí, y la imposición de la ley sin ningún tipo de reflexión y conmiseración. La fuerza así irrefrenable, ¿verdad? Se me hacía como el Anton Chigurh de No Country for Old Men, perdón. Yo no veo que haya un liderazgo demócrata en contra de esas visiones tan crudas y tan perjudiciales para la cultura que proviene de nuestros países y que aportan a Estados Unidos. Una pregunta que me quedó antes de que vamos al cierre. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo miran la respuesta que está dando el Estado de Guatemala para esos migrantes? Hay un programa de gobierno, el retorno al hogar, hay varias instituciones metidas. Sin embargo, uno sabe, digamos, o sea, estamos ante un Estado con unas capacidades muy limitadas. Una cosa es querer, otra cosa es poder. Pero ¿cómo la evalúan? No solo en términos efectivos, sino también actitudinales. ¿Es simplemente, digamos, una fachada o verdaderamente un esfuerzo denodado de parte de Arevalo, el Instituto de Migración y otras de poder facilitar el regreso al hogar? Y se puede aprovechar, o sea, podría ser en algún momento, si hubiera un buen plan, un despegue incluso por el país de gente que ha venido con otras capacidades, con otra cultura. Podría ser un cambio positivo al país, pero hay una política pública, hay la capacidad de hacerlo. ¿Cómo está haciendo esa respuesta del gobierno de Arevalo? Yo veo que voy a hablar de dos líneas de trabajo que son necesarias hablar. En primer lugar, veo el asunto de la atención consular, que era indispensable mejorar. Yo he sido un crítico muy fuerte del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala en relación a su atención hacia el migrante en Estados Unidos y en México y en el mundo. Pensaba que el cuerpo consular guatemalteco era uno de los más débiles de la región en relación a la capacidad que tenía con relación a las necesidades que se tenían. Además mandaban de cónsul al bagazo del político pagando favores. Sí.
estaba tomada ese ministerio por algunos personajes en el Congreso. Era una cosa espantosa. Yo tengo la impresión de que en el gobierno de Arévalo se ha limpiado eso. Yo creo que hay cosas que podemos ver muy claras. Por ejemplo, vemos que se eliminaron las citas de los consulados, entonces es un asunto de total corrupción en Estados Unidos. Uno no podía llegar a un consulado, ahora cualquier persona puede llegar. Se eliminó como una decisión política acertada, creo yo. Se sigue incrementando el número de consulados, pero especialmente los pasaportes que antes uno tenía que esperar 2-3 años para poder tener, ahora ya están fluyendo, y esos son como que signos que me van diciendo a mí que el gobierno está atendiendo las necesidades del migrante y no los negocios que circulaban alrededor de esa gran necesidad. Por ahí vamos bien. Ahora, la capacidad que tenga el Estado de Guatemala de generar condiciones para que alguien en Jerez, Jutiapa, o alguien en Suntelaj, Huehuetenango, pueda regresar a vivir dignamente, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es simplemente la fachada que un país como Guatemala puede hacer ante la perspectiva de recibir una cantidad importante de gente que venía acostumbrada a vivir en otro país. Tal vez lo único que diría yo es que esperaría que si se hace algún plan, y hay uno en mente que por cierto fue propuesto en campaña por el presidente Arévalo, y que ahora está tomando fuerza en el Congreso, que es la creación de un banco migrante, que se viera con un asunto muy delicado y con mucha delicadeza y mucha atención, porque algunos de los personajes que están atrás, que se miran promoviendo estas iniciativas, están hablando de quitarle una cantidad mínima, aunque sea mínima, a la remesa para poder crear un fondo, y no sé, como que despierta suspicacia hacia dónde se quiera ir ese dinero, que por muy pequeña que sea la cantidad que se le quita a la remesa, ya en colectivo es un montón de plata. Creo que sería como 500 millones anuales lo que se le quitaría a las remesas anuales, aparte de una cantidad que tendría que dar el gobierno de Guatemala e inversiones libres que quisiera dar el guatemalteco en Estados Unidos. Entrar que es como una medida supletoria, porque no hubo una organización migrante precisamente para hacer ese banco migrante. No la hay, no la va a haber, ¿verdad? Y se quiso hacer con Amigua, que algunos personajes políticos dicen que es la bandera de los migrantes. Uno va a Estados Unidos, no creo que ahí la gente que estaba cerca de Washington D.C. sepa que es con Amigua. Y bueno, al final de cuentas, muchos de los políticos, mucha de la gente que tiene participación en Estados Unidos en política, guatemaltecos, pues son un reflejo también un poquito de lo que tenemos nosotros aquí en Guatemala. Entonces, sí, esa preocupación de que no el gobierno, por cumplir una promesa, y por querer hacer algo, ese puede ser un pequeño modo. Bien hecho, pues posiblemente podría ser una buena idea, pero cuidado, ¿verdad? Yo en la atención consular sí vi cambios. Vi que ahora hay una aplicación para que pidas tu cita para el pasaporte. Por ejemplo, los que quieren sacar pasaporte. ¿La quitaron? Esa venía trabada, y esa provocaba un problema, y la venta de citas. La quitaron, y ahora si quieres una cita, vas al consulado. Sí. Eso te iba a decir que nadie te cobra dinero. Hay una app, eso te iba a decir, eso sí lo vi yo directamente. Yo hice trámites consulares porque estuve un año fuera, o sea, no vine ni una vez. Entonces me tocó hacer un trámite consular muy rápido. A un amigo cercano le tocó sacar pasaporte y ya no te cobran como antes. Eso creo que sí es como un cambio tangible, creo yo, para la comunidad, pero no es mi tema. Creo que Pedro Pablo lo sabe mejor y lo explicó mejor. Pero ese sí lo vi yo de primera mano. Ahora, lo otro es que, o sea, tenés un reto si tenés muchos retornados porque tu economía no tiene el dinamismo para absorber los trabajos. Lo que sí es cierto es que hay una oportunidad en el sentido de que creo que hay una inyección de capital humano que también te da una oportunidad para reinvertirte como país. O sea, te va a tocar ser mucho más creativo, ver cómo atraes inversión. Creo que Guate, entre los múltiples problemas que tiene para atraer inversión, tiene un problema de capital humano. Y yo creo que haber gente con mucho talento que viene, que ha estado bajo la presión, que habla inglés, que con otros estándares, tecnificado, otras capacidades. Todo eso. Pero bueno, también si no generas... los extranjeros que puedan venir a jugar aquí a la liga. ¿Sí? Pues eso también, ¿no? Arquímedes. No, bueno, Olger. Fenómeno en sí. Olger hay que traer. No, Olger
muy crack. No, pero ese fenómeno, por ejemplo, o sea, parece que estamos haciendo un chiste, pero sinceramente, ¿qué sería esta selección, por ejemplo, sin ese talento? Hay 6, no, 5, 6. Y no Y son bueno, cinco, sí. y no son 5, eso es, no son 5 secundarios, son 5. Son primeros violines de esta azul y blanco. Entonces, eso es la parte que yo no veo, pues, o sea, tampoco es fácil. Es fácil hablar, pero tus problemas económicos son más grandes y yo creo que a todas las regiones se le tiene un problema. Pues no solo es Guatemala, o sea, le va a pasar la región entera y vas a tener que ver qué haces. O sea, tienes que buscar soluciones. La integración se ha puesto complicada a nivel regional. Que es yo creo un motor de corto plazo para mejorar tu economía. Infraestructura, necesitas infraestructura, calidad de energía para traer industria. O sea, te va a tocar algo muy complejo y habrá que preguntarle a los economistas cuáles son esas variables de corto plazo que puedes tocar, porque si las cosas siguen como van, yo creo que no va a ser fácil. Y lo otro que preguntabas es, o sea, ¿qué tan permanentes van a ser las medidas? Yo ya no me atrevo a hacer predicciones en Estados Unidos a más de 6 meses. Todo cambia muy rápido. ¿A 6 meses? No, creo que ni a 4. Porque ya ves que es difícil, que digamos, la crisis más grande que tuvo Trump, no la vio nadie, y es lo de Epstein. O sea, algo que nadie dijo. Quien me diga a mí, no, ese es mentira. Entonces, quizás las ventanas de oportunidad van a ser por temas que no pensamos, pero lo más importante es que yo creo que el Partido Demócrata está completamente ausente en todo esto. Creo que es un partido sobreinstitucionalizado, con gente muy vieja, con una mentalidad, yo todavía creo, muy polarizado también. Pero polarizado, pero también peor, porque creo que el mantra demócrata es, bueno, esperemos a que Trump se vuelva impopular y volvemos. Que fue la misma fórmula de la elección y no funcionó. Sí. Entonces, yo lo que veo es que siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo hace un año. No ha habido como una llamada de atención. Entonces, también no sé qué oposición va a haber en las de medio término. No dudo que la impopularidad de algunos distritos va a pesar, pero eso no es suficiente, pues. Sí, es que dejan que la elección sea ecuánime. Ya ven lo que está pasando en Texas. Sí. Y lo que eso, bueno, Newsom está hablando de hacer lo mismo. Sí. En fin. Bueno, por otro día, sí. Pero yo les quiero agradecer. Creo que vamos a hacer de esto una serie. Creo que, por ejemplo, podríamos hablar en el siguiente del tema de las remesas en especie. Da para mucho, ¿verdad? Creo que tenemos como 1000 tangentes en tangente, realmente. Las hemos ido sacando, pero el tema es obviamente un tema para Guatemala de una importancia capital. Y yo solo quiero cerrar con... me considero un muy aficionado, muy pobre, pero un estudiante al final de la historia. Y siempre las fuerzas... de rojos. ¿Ah? Pero siempre las fuerzas socioeconómicas se terminan imponiendo a la parte de los odios, los racismos, la xenofobia. Y así ha sido y ha reconfigurado el planeta, ¿verdad? O sea, uno de mis momentos con los que me obsesiono leyendo, por ejemplo, es el colapso de la civilización de la Edad de Bronce. Cómo se reconfiguró esa parte completamente y lo que antes había ya no estuvo. Después de esas grandes masas de gente que les llamaron en ese momento la gente del mar, ¿verdad? Que vienen y arrasaron absolutamente todo lo que se conocía desde el Asia Menor, la costa de África, Grecia. O sea, podemos ver en la historia de la humanidad cómo cuando haces una olla de presión, que es lo que está haciendo básicamente Donald Trump, termina siempre reventando los empaques y esa presión sale, porque si hay algo que es resiliente, si hay algo que es antientrópico, digamos, si queremos hablarlo en términos de física, es la vida. Y estos son fenómenos de vida, estos son fenómenos porque el planeta pulsa y late. Así que muchas gracias a ustedes dos por haber abierto esta serie de tangente que vamos a tratar de hacer un poco más estructurada de migración. La audiencia nos sirve mucho cuando dejamos una serie por ahí colgando y nos dicen, ya no hablaron de tal y tal tema. Sí, leemos. No contestamos a veces los mensajes porque somos un desastre a veces con eso, pero los queremos mucho y sí estamos conectados con lo que ustedes nos dicen. Así que hagan su voz oírse. Recuerden que tenemos canal de WhatsApp, leemos los comentarios que ustedes nos dejan en las demás redes sociales favoritas donde ustedes consumen Tangente. Y eso es todo por hoy, así que muchísimas gracias. Chao.